¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a esta segunda sesión de las primeras jornadas de cine no industrial. Hoy contamos con la presencia de Rocío Montaño, que nos va a hablar de cine doméstico, videodiario y otras posibilidades no narrativas del cine contemporáneo, donde va a explorar pues, las posibilidades expresivas y políticas del cine, con especial énfasis en el videodiario y el cine doméstico. A través de ellos va a reflexionar en torno al acto de observar y estar en el mundo de un modo que se aleja, por un lado, de lo narrativo y, por otro, de una noción utilitarista del arte y el conocimiento, proponiendo así un acercamiento más poético y emocional al acto de filmar y relacionarse con las imágenes. Como ayer y como viene siendo la estructura de estas sesiones, a la conferencia, después de la conferencia va a haber unas proyecciones. Hoy vamos a ver los 3 trabajos de Rocío Montaño, uno de ellos es un estreno, y son Esto es agua, La quema y Walking on a String. Haremos como ayer, os facilitaremos los enlaces para que podáis verlo de forma individual y después del visionado nos volveremos a encontrar aquí para el coloquio con Rocío Montaño. Rocío Montaño es graduada en Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III de Madrid, con posgrado en Masterlab. Su trabajo ha estado orientado al videodiario y al cine en primera persona, realizando un amplio registro sobre su familia en el entorno rural y sus amistades en el ámbito urbano. En 2017 estrena su primer mediometraje, No hablo rumano, exhibido en Documenta Madrid y en el Festival de Cine de España de Toulouse. En 2018 estrena el cortometraje Ansiedad y la cámara, en Film Madrid, donde además obtiene la mención especial en la sección Pasajes de Cine, y desde entonces ha realizado el largometraje Burete y una trilogía de cortometrajes en torno a sus hermanas, Esto es agua, Cosecha y La quema. En paralelo también ha impartido talleres cinematográficos para la infancia con Kino de Tour. Rocío Montaño, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Hola. Hola. Hola, Carmen, gracias. Oye, muchas gracias por estar con nosotras y con nosotros hoy. Me Estamos hace deseando ilusión y escucharte. nervios. Antes de nada, comentar, si podéis revisar, por favor, creo que Luis Alonso García, la cámara. No, creo que igual la ha puesto sin querer. Es que ayer también nos pasó que se ponía en cámara sin querer y distorsionaba un poco el encuentro, pero bueno, luego le avisamos. Ahí está, no pasa nada. Bueno, Rocío, muchísimas gracias. Estamos deseando escucharte y nada, y tienes la palabra. Gracias por la presentación. Voy a dejar muy poco mi cara, pero bueno, así al menos para presentarme, que si no queda como poco humano. Como ha dicho Carmen, soy graduada en Comunicación Audiovisual y actualmente podría decir que soy cineasta, estudiante de magisterio, de hecho en esta misma universidad, y también soy teleoperadora de Vodafone. Voy a hacer una presentación, como ha dicho Carmen, sobre el cine doméstico, pero antes me gustaría hablar de otros conceptos. Voy a compartir pantalla y quito la cámara por si acaso así se ve mejor. Vale, si no lo veis bien o algo, me avisáis. De acuerdo. Pues, como he dicho, soy cineasta mucho antes que, de hecho, que cinéfila o que estudiante de cine, ya que entro en contacto con la cámara porque, por privilegio un poco, porque mi madre tenía una de estas de mini DV y empiezo a filmar todo a mi alrededor y así me encantaba descubrir el mundo a través de la cámara y jugar a ser cineasta. Vi Forrest Gump, no sé por qué fue esa la película que me marcó, seguramente ahora no me marcaría tanto, pero en ese momento Forrest Gump fue la película que me hizo querer ser directora de cine y ganar un Oscar y escribir guiones muy profundos y mordaces. Y así es como entró al cine, como un juego. Estos son fotogramas de una de las primeras películas que hice con mis hermanas y en las que ahora veo cuando las reviso y las comparo con las películas que hice, que hacíamos durante la carrera, que se estaban transformando en una cosa un poco más
a pesar de que esta película obviamente es muy falsa en el sentido de que no es realista, veo que en estas películas hay una belleza y una autenticidad que me gusta como estudiar de dónde proviene. Entonces, yo al entrar en la carrera, entro con esta intención de ser cineasta, pues eso, de ficción, de cine narrativo, evidentemente, pero algunos profesores, a partir de tercero de carrera sobre todo, me introducen a otro tipo de cine, a cine no narrativo, a cine experimental, a cine de vídeo diario, un cine donde empieza a importar menos el guión, importan más las emociones y las propias imágenes. Entonces me interesa cada vez más esto y además tengo como un despertar social bastante anticapitalista y radical y empiezo a darme cuenta de que todas las películas y en general todo se trata como un producto y me interesa un poco salirme de ahí. Es un poco en esta línea que va lo que voy a decir ahora. Antes de llegar a los cineastas que quiero revisar, me gustaría hablar de algunos conceptos que me parecen muy interesantes y que quizá ayuden mejor a entender esta percepción del cine y que creo que incluso si a lo que se quiere llegar es a cine de ficción o narrativo, que me parece estupendo porque a mí de hecho también me encanta, incluso el cine industrial, porque yo entiendo que hay películas que requieren me parece interesante también examinar esta manera de ver, esta mirada. Entonces, un punto muy importante lo encuentro en el libro de Nuccio Ordine, La utilidad de lo inútil, que es un libro maravilloso que le recomiendo absolutamente a todo el mundo y que voy a leer un pequeño fragmento que está en el principio del libro. Dice, existen saberes que son fines por sí mismos y que, precisamente por su naturaleza gratuita y desinteresada, alejada de todo vínculo práctico y comercial, pueden ejercer un papel fundamental en el cultivo del espíritu y en el desarrollo civil y cultural de la humanidad. En este contexto, Nuchordine considera útil todo aquello que nos ayuda a hacernos mejores. Pero la lógica del beneficio mina por la base las instituciones y las disciplinas humanísticas y científicas cuyo valor debería coincidir con el saber en sí, independientemente de la capacidad de producir ganancias inmediatas o beneficios prácticos. Siguiendo con esto, pues remarca que el conocimiento en sí desafía al mercado, ya que el conocimiento verdaderamente transformador es algo que no se puede comprar, pero a la vez sí que hay partes de conocimiento o saberes que se pueden compartir de forma que no te hacen perder nada y en cambio hacen que las dos personas ganen y crezcan. La mirada puesta en un beneficio y objetivo a alcanzar, que es algo que todos tenemos, o sea, demasiado interiorizado porque se nos ha educado siempre con vistas a la competitividad y a ganar y a obtener beneficios, no nos permite o nos está dejando de hacer entender la alegría de los pequeños gestos y la belleza que palpita en nuestras vidas. Eugen Ionesco, que es un escritor franco-rumano, y le menciona a Nuchordine en este libro, decía que si no se comprende la utilidad de lo inútil, no se comprende el arte. Él dice que en lo inútil podemos encontrar los estímulos para pensar un mundo mejor y menos injusto, ya que su lógica es más humana y más cercana a nuestra naturaleza. Dice que la utilidad de lo inútil es la misma utilidad que tiene la vida, la creación o el amor. Además, el arte pone de relieve que hay actividades que no sirven para nada, desde esta noción utilitarista, digamos, pero que es indispensable que existan estas actividades. Y hablo desde el juego hasta dar un paseo, por ejemplo. Siguiendo con esta idea de la gratuidad y el desinterés, las disciplinas humanísticas sabemos que muchas veces son tachadas de inútiles, ya que no aportan un rápido y tangible rendimiento económico. Este hecho de ser inmunes a todo beneficio las hace también una forma de resistencia, porque estar exentas de finalidad y ser gratuitas proporciona un valor alternativo y, en mi opinión, más valioso que el que nos aporta las leyes de mercado que mide todo en dinero. Vale. Actualmente las economías ponen en el centro el mercado, cuando se ha olvidado que lo que la economía tiene que poner en el centro es la vida. Me parece que pensar en la utilidad de lo inútil nos puede hacer acercarnos un poco más a cómo debería de repensarse la economía y en general todas las esferas de la vida. Aristóteles decía que los hombres comienzan y comenzarán a filosofar movidos por la admiración, y esto es un poco algo que tenemos que recordar. Del mismo modo que a la lógica de lo inútil se acerca más a nuestra naturaleza, Tarkovsky, autor de esta película que es Stalker, opinaba que la lógica de lo poético se aproxima más a las leyes del pensamiento humano y a cómo vivimos la realidad que la lógica dramatúrgica clásica que podemos encontrar en la mayoría de películas hegemónicas. Él proclamaba que el cine puede representar la finalidad de las sensaciones y la amorfidad con la que vivimos las experiencias de la vida más que los hechos.
Por esto insiste mucho en la idea de que la imagen no se comprende en un sentido racional, sino emocional, y que es necesaria una actitud especial para recibirla. Para Tarkovsky, la poesía es una manera de mirar, de observar el mundo con una mirada penetrante. Chantal Maillard, que es una escritora maravillosa, una filósofa y una poeta, tiene un libro muy chulo que se llama La baba de caracol, donde reflexiona sobre la creación y la poesía, y allí nos dice una frase que me parece muy bella y que os cito, que es: no existe el poeta, sino tan solo personas que en ocasiones han sabido aquietarse lo suficiente. Ella hace mucho hincapié en que el poema requiere atención y además en que requiere una atención sin finalidad, sin beneficio, fuera del egocentrismo y fuera del interés entendido de manera de mercado. Volviendo al aquietamiento y a la escucha, tanto Tarkovsky como Maillard recurren a la figura del haiku, el poema japonés de 3 versos, y ahora no recuerdo cuántas sílabas por verso, pero que se centraba en mirar cosas cotidianas, a lo mejor un cae una gota de agua y otro sobre el sudor que te cae en el ombligo cuando haces la siesta. Tarkovsky ve esta forma de literatura como algo muy cercano al cine y en lo que dice Maillard podemos ver por qué. Ella dice que el haiku sitúa al poeta en el presente, en la inmediatez del aquí y el ahora, atendiendo a lo singular. Esta capacidad de la poesía la dota de la universalidad, esta capacidad de atender a lo singular, a lo concreto y dejar de pensar en ideas. Pone a Tarkovsky de ejemplo, de hecho, en este libro de La baba de caracol, porque mucha gente con las pelis de Tarkovsky, que es una persona que odiaba el simbolismo, se queda media hora pensando, ¿qué significa esta llama? ¿Qué significa este plano? ¿Qué significa esta gota cayendo? Pues es que no tienes que pensar en la gota cayendo, tienes que mirar la gota cayendo simplemente. El haiku y la emoción poética provienen del asombro, de mirar y de entender que el misterio es el propio acontecimiento, no en los conceptos generados en torno al acontecimiento. También, como he dicho, es muy importante para Maillard alejarse del ego. Capitalismos permanentemente insatisfechos y por eso le gusta que los productos que se generen nos dejen insatisfechos, no complazcan, digamos, nuestras necesidades más vitales o profundas, sino simplemente, pues a lo mejor yo si llego a casa de trabajar después de 5 horas siendo teleoperadora, me apetece autoinfligirme la muerte cerebral con The Office, pero evidentemente eso no va a llenar mi espíritu. Y ya no solo de Office, Instagram, las series mucho más malas que The Office, porque The Office es muy graciosa y le interesa sobre todo que estemos permanentemente mirándonos a nosotros mismos en vez de mirar en nuestro interior y hacia nuestro exterior, viendo a las personas y conectando con ellas. Y dicho esto, y en relación con lo que he dicho de las series y de autoinfligirse la muerte cerebral, que a veces es completamente necesario en este mundo, que es un poco duro, pues Chantal Maillard habla mucho de que el estado normal de la mente es la agitación. Y no solo el de la mente, sino el del mundo. Estamos súper sobrecargados de estímulos y es muy difícil estar sin estímulos. A mí, por ejemplo, yo noto como con los años he perdido muchísimo la capacidad de concentración brutalmente y veo que esto es un factor común a mucha gente de mi generación y de otras generaciones, como nos dura muy poco la concentración y nos cuesta mucho estar en calma y estar presentes. Y creo que es importante hacer este ejercicio porque no solo porque es importante para cosas más, digamos, grandiosas como encontrar la poesía, sino porque provocan una ansiedad brutal, provocan muchísima depresión y creo que es importante también por eso escapar un poco a las lógicas del mercado y de la utilidad. Vuelvo un poco a Tarkovsky, que decía que el arte y la ciencia son formas de conocimiento humano en el camino a la verdad absoluta. Él era bastante religioso y opinaba que el objeto del arte, que no desea ser limitado al consumo, es buscar enfrentar o explicar al hombre el motivo y el objeto de nuestra existencia. Los conocimientos y descubrimientos artísticos son para él algo que surge como una imagen nueva y única del mundo, como una revelación. Y esta idea de revelación, de certeza, aparece en muchos autores, incluso en Chantal Maillard, que es notablemente menos creyente y más pesimista, es una persona bastante pesimista, dice que hay veces en las que algo de esa realidad de la que formamos parte nos atraviesa y sabemos que hemos tocado la fibra más íntima, aquella justamente en la que vibra al unísono lo que vemos, lo que hay, lo que percibimos y lo que somos. Igual que Tarkovsky, ella cree en la poesía como algo capaz de evocar sensaciones latentes y adormecidas y de llevarnos a estas certezas.
También tenemos este fragmento de Virginia Woolf que escribe en El Faro, donde un personaje, Lily Briscoe, que es una pintora, está permanentemente buscando aquel detalle que va a hacer que su cuadro encaje. Es un cuadro que lleva pintando desde hace años. Y en el libro, ya cuando tiene unos 40 o 50 años, se hace ¿cuál es el sentido de la vida? Eso era todo. Una simple pregunta. Una pregunta que tendía a acercarse a uno con los años. La gran revelación nunca llegó. En lugar de eso había pequeños milagros diarios, iluminaciones, fósforos encendidos inesperadamente en la oscuridad. Y yo creo que a veces esto es a lo que podemos aspirar. Es muy difícil estar en una permanente sensación de que todo encaja, pero creo que a través del arte y del descubrimiento y del silencio podemos llegar a estas pequeñas iluminaciones encendidas en la oscuridad. Y aquí paso a las autoras de las que quiero hablar, autoras y autores. En primer lugar voy a empezar con dos cineastas poetas. Esta, Margaret Tate, es literalmente una poeta, aparte de cineasta, es escocesa y tiene este poema que he puesto aquí que me parece muy útil también para hablar de lo de estar presente y lo de los fósforos en la vida. Ella dice, algo que ocurre con la poesía es que no puedes dejar de hacerla. La gente debe seguir haciéndola. Lo viejo ya no vale nada. Una vez se torna viejo, nace del instante y dura un instante. Toma la hora, rápido, sin agua. Es esta, es esta misma filosofía de los haikus, de capturar el instante, y también una visión de la realidad que tienen algunos filósofos, que es de la realidad como procesos y cambios constantes, en la que simplemente somos instantes sucediéndose unos a otros. Y las imágenes son lo mismo también, pero aparte habla de cómo es necesario seguir haciendo poesía para encontrarnos con certezas. Margaret Tate, su cine es un cine muy poético, con mucha atención al detalle y unos ritmos, sensibilidad y movimientos que son propios de la poesía. Mañana Carlos os hablará de ella también en su taller y os pondrá un fragmento de esta maravillosa película que es Portrait of God. Tenemos luego a Mary Menken, una artista también que su cine se considera como cine poesía, o eso la llamaba Jonas Mekas, una cineasta poeta. Y Jonas Mekas apuntaba de su cine en cómo ya Mary Menken capturaba mejor la realidad que las películas narrativas o, entre comillas, realistas, ya que si volvemos a la idea de Tarkovsky de que la realidad son experiencias amorfas y sensaciones, en su cine, por los ritmos poéticos y la atención al detalle y cómo percibe las cosas, estamos entendiendo la emoción y la experiencia de una flor y no solo viendo una flor como concepto. También tiene películas sobre, pues por ejemplo, estas figuras árabes, tiene sobre las luces, sobre la ciudad y todas son muy frenéticas y muy bellas. Pasamos a Jonas Mekas, que sería como el Hotel California de los videodiaristas, que para la gente que ya conoce este tema es como que está demasiado trillado, pero a la vez es que es bellísimo y buenísimo y siempre hay que volver a él. Jonas Mekas decía que tenía que existir un cine que sea bello, ya que ya existe un cine oscuro, que también tiene que existir, por supuesto, porque hay realidades, o sea, nuestra realidad está llena de oscuridad, pero que también es necesario hacerle un hueco a un cine que nos recuerde por qué es importante seguir adelante y por qué es importante seguir luchando. Sus películas están llenas de belleza, de certezas y contienen un montón de vida en cada imagen, es su familia, impresiones de la realidad. De hecho, tiene una de sus películas, es una película de 5 horas, llamada En el camino. De cuando en cuando vislumbré breves momentos de belleza y es precisamente sobre eso, sobre los breves momentos de belleza que nos encontramos y os recomiendo la verdad todas sus películas porque todas son maravillosas. Tenemos a otro videodiarista muy importante llamado David Perloff, que ahora os pondré un fragmento, no sé si lo vais a ver bien. Voy a intentar que lo veáis. Vale. Bueno, os describo la imagen que igualmente se puede hacer. Luego igualmente subiré los fragmentos para que se puedan ver. Esto ya se ve, ¿no? Sí. Vale. ¿Lo puedes poner quizás en pantalla completa? Sí. Ya está. Gracias, Carmen. Vale. Bueno, el fragmento que os he puesto, aunque no se ha visto, lo importante es lo que dice. Es David Perloff, un cineasta israelí que graba, o sea, además de grabar ficciones, pues se interesó mucho por el videodiario y filmar lo cotidiano. Entonces, os voy a hablar de 2 fragmentos
En uno de ellos, que se nos lo he puesto, pero igualmente quiero hablar de él, es un fragmento al principio de su película, de su primer diario, porque tiene 5 partes, y lo que hace es grabar a su hija, y su hija está con un plato de sopa en la mesa y otro plato de sopa le espera a él. Y aunque a él le apetece tomar el plato de sopa, pues, hace una reflexión en voz alta diciendo: "A partir de ahora voy a tener que elegir entre comer la sopa o filmar la sopa". Y es como esta elección que hace la gente, que es una elección vital de vivir la vida a través de la cámara, o podemos decir, a través de la poesía o a través de la mirada poética. Y luego tiene otro fragmento precioso, que es el que os he puesto fallidamente, en el que está hablando sobre una ficción o un documental que grabó sobre una viuda de guerra, y habla sobre cómo una periodista le preguntó que por qué había elegido poner un fragmento de unos niños bajo la lluvia, que era completamente irrelevante. Y la contestación de él era que lo había puesto porque esos niños vivían allí. Y entonces hacía una reflexión sobre por qué es irrelevante filmar la vida, y sobre que la gente solo piensa en ideas y se le olvida mirar la vida. Y me parece una idea muy importante sobre cómo a veces olvidamos ver la vida y nos ponemos a pensar en las ideas, y muchas veces tiene que ver con el ensimismamiento y con el egocentrismo, porque hay mucha superioridad intelectual también en intentar descifrar cosas y olvidamos simplemente mirarlas. También en todos estos ejemplos, y en los que van a venir ahora, hay un componente autobiográfico y autoexploratorio. Quiero hacer el matiz de que la individualidad y el autoconocimiento son muy importantes y no tienen nada que ver con el egoísmo, pero evidentemente el videodiario sí que es una herramienta de autoconocimiento y autorretrato muy, muy importante. Tenemos las películas, por ejemplo, de Alain Cavalier. Tiene 2 películas, bueno, tiene muchas, pero me gustaría destacar 2. La que he puesto aquí son fragmentos de La Rencontre, perdón por pronunciar mal el francés, y es una película en la que filma su relación de pareja a través de los detalles, y cada detalle contiene muchísima vida, muchísima memoria, y es una atención al detalle, pues, muy propia de esta mirada poética que atiende a lo singular, y a través de esta singularidad, pues, se extrapola lo universal y las emociones. Tiene otra película que se llama Le Filmer, que también tiene mucho que ver con esto. También me gustaría hablar del registro, ya que es un elemento fundamental del cine doméstico y videodiario, a través de, por ejemplo, esta película de Naomi Kawase. No voy a poner el fragmento porque, por si da problemas, pero estas son 2 películas. Tenemos aquí una que no sé cómo se llama en español, pero se llama Embracing en inglés, y esta se llama Caracol. La primera es una búsqueda del padre biológico de Naomi Kawase, y la segunda es un retrato de su madre adoptiva, que es su tía abuela, mientras ella está en la huerta plantando guisantes o recogiéndolos. Es un retrato precioso, y Kawase decía que el cine, algo muy parecido a lo de Tarkovsky, que el cine es registro y memoria, ya que podemos mantener la memoria a través de nuestro cerebro, pero también a través de la cámara. Tarkovsky decía que algo específico del cine era su capacidad para fijar el tiempo, precisamente, y también de esto hay muchísimo en el videodiario y en el cine doméstico. También tenemos a Chantal Akerman, una película un poco triste simplemente por el hecho de que fue su última película, ya que poco después de ella se suicidó. Y en esta película hace un retrato de su madre, que fue una superviviente del Holocausto. Entonces, esta película, además de ser, pues, un registro y memoria y un retrato de un ser querido, y en parte de ella misma también, tiene un componente político muy alto, que es algo que tiene muchísimo también el cine doméstico y el videodiario, ya que se puede hacer política a través de él, simplemente con posicionarte en el mundo. Otra película muy política, por supuesto, es la de This is not a film, de Jafar Panahi. Es un cineasta maravilloso que estuvo en arresto domiciliario por las películas que había hecho, de hecho, en Irán. Y esta película, simplemente el hecho de filmarla es un acto de resistencia, ya que estaba encerrado en casa por hacer películas. Y es una película en la que reflexiona sobre el acto de hacer películas, sobre filmar, pero también sobre los aspectos políticos de su país. Luego tenemos a Marker, un cineasta también profundamente político y maravilloso, donde sus imágenes tienen cada una un poder y una emoción contenidas brutales. Aquí he escogido Sans Soleil, que quizás es su película más conocida, donde hace una reflexión muy,
muy intensa sobre la memoria, no solo la memoria personal, sino la amorfidad de la memoria humana y la amorfidad de la memoria histórica también, o de un mismo lugar. Tiene también muchísimo cine etnográfico y político, donde el peso del pasado cobra mucha más importancia al ser pasado, ya que, como decía Tarkovsky, la memoria tiene un peso muy fuerte y el pasado tiene un peso más fuerte que el presente. Y esto también es algo que el cine, al poder capturarlo, nos lo hace ver. Luego tenemos a este cineasta holandés, Johan van der Kuyken, eso sí que no lo sé pronunciar bien, que es un cineasta que, como habló ayer Miguel en su taller, tiene muy en cuenta lo que es el situarse políticamente, situarse desde dónde parte. Él en sus películas tiene mucho cine que es videodiario de viaje, pero siempre es súper consciente de que él es un hombre turista europeo en sitios extraños, y también traza paralelismos entre, por ejemplo, figuras o edificios que ve fuera y en su propio país, para hablar también de la sensación de que es un extranjero. Tiene muchísima sensibilidad al filmar las cosas, y también traza una relación muy fuerte de la conexión entre la vida y la cine, entre la vida y el cine, ya que dice en su última película, que es Vacaciones prolongadas, una película que graba cuando tiene cáncer terminal y va de viaje a varios países. Directamente dice que el día que deje de filmar será cuando muera, y que mientras filme estará vivo. Paso a Agnès Varda, que es una de las cineastas que más me ha transformado y más me ha inspirado a nivel de cómo me gustaría estar en el mundo como cineasta. Pongo de ejemplo su película, quizá, bueno, no la más conocida, pero una de las más conocidas, que es Los espigadores y la espigadora, donde habla de esta figura del cosechador, de aquello que el capitalismo desecha. En esta escena de la derecha, por ejemplo, vemos a unos niños recogiendo patatas que los cosechadores de patatas que los venden al supermercado las han desechado porque no tienen el peso adecuado o la forma adecuada, y entonces estos niños los reciclan y los reutilizan. En esta película hay muchísimas cosas que comentar. La primera es ver la belleza donde no se ve, porque Bardá, como he puesto en la foto de mi taller, encuentra patatas con forma de corazón, y a partir de aquí ella ve una belleza brutal en las patatas y en el germen y en el crecimiento de la naturaleza. Incluso crea una instalación donde se pone todo lleno de patatas y pantallas con patatas podridas a las que le salen gérmenes y patatas en forma de corazón, y es precioso. Luego también este documental a la vez es un autorretrato, porque, por ejemplo, aquí dice esta frase muy famosa de filmar con una mano mi otra mano. Reconoce su vejez, sus arrugas, pero a la vez toma una instancia política mientras graba la película, porque, por ejemplo, cuando ve que estas patatas son desechadas, crea una cosa llamada los restaurantes del corazón, y lo que hace es localizar dónde se van a tirar las patatas y reclutar a gente a la que le puedan servir porque no tienen mucho dinero, porque le vienen genial patatas gratuitas para comer un montón de días, y van a recogerlas. Y me parece que hay muchas cosas. También, por supuesto, está el elemento del juego, del registro, pero también del juego. Os lo voy a leer por si no se lee bien. Está diciendo ella: de nuevo, una mano filma y la otra está ahí. Y siguen los camiones. Me gustaría atraparlos. ¿Para tener lo que pasa? No, para jugar. Esto me lleva otra vez como al inicio de por qué yo empecé a hacer cine, o por qué mucha gente empieza a hacer cine, o por qué los niños juegan. Pues porque sí, para jugar, porque es algo innato el querer descubrir el mundo a través del juego, y en este caso a través de la cámara. Y creo que hay un paralelismo bastante bonito ahí entre descubrir de nuevo el mundo cuando se nos ha quitado muchísima inocencia y todo está un poco pervertido por, pues eso, las lógicas del utilitarismo, del beneficio, y volver a recuperar el acto desinteresado y el acto gratuito. También voy a decir algunos ejemplos, no sé si, vale. Voy a decir algunos ejemplos recientes en el cine español, aparte de los que tenéis en cine no industrial, que además están todos ahí gratuitos. Me gustó mucho esta película de Adrián Or, Niñato, en la que filma a la familia de un amigo muy cercano,
Y por eso yo creo que ahí es donde está la mayor parte de la belleza de este documental retrato, donde graba esta familia en un barrio obrero saliendo adelante, el padre es rapero, los niños estudian en el colegio, este niño monísimo pelirrojo es un poco malo, pero es adorable, también se pone a cantar rap en la ducha. Es un retrato como muy horizontal y lleno de cariño y respeto. Y también quería recomendar esta de Marina Lameiro, Young and Beautiful. Es un retrato de 3 de sus mejores amigos y de su hermana, mientras tienen que tomar las típicas decisiones drásticas de las personas que están ya en los 29, 30 años, de ser un adulto, entre comillas, y pues simplemente cómo lo viven, y lo retrata con muchísimo respeto y muchísimo cariño también. Tenemos también un montón de cine doméstico en repositorios gratuitos, hay me parece que en todos los países, y hay creo que en casi todas las comunidades autónomas repositorios anónimos de filmaciones domésticas, casi todas en celuloide. Tenemos aquí la Semana Santa, millones de cumpleaños del abuelo, vacaciones en la playa, y son muy bonitas de ver. Esta es la red de cine doméstico, y también podéis encontrar en Museo Moca varias colecciones que además es muy bonito porque están puestas en un mapa, entonces podéis ver esta conexión entre el lugar y los recuerdos a través del mapa de las filmaciones de esta colección de David Carvajal. Luego también encontramos belleza en YouTube, por supuesto. O sea, YouTube lo estuve explorando, de hecho, estos días al hacer el taller, y me horroricé un poco porque le dije a mi hermana pequeña que me enseñara un blog, Vblog, y me horrorizó bastante porque me pareció increíblemente estridente, sobrecargado de estímulos, que tenía como 30 canciones por minuto y muchísimo montaje, y, y también me enseñó vídeos de TikTok y pensé que era como una versión súper eficiente por ejemplo, cuando yo me pongo a ver 20 capítulos de Friends un día porque no puedo más, y esto era como 20 capítulos de Friends condensados en 30 minutos de TikTok por la cantidad de estímulos que hay. Pero aún así, en las redes sociales y en YouTube encuentro que hay muchas fuentes de gente que simplemente está grabando algo fascinado por la belleza y, y que hay muchas cosas que no tienen esa pretensión de ser un producto, no son los videoblogs que están promocionando productos o que en sí son un producto, o en que la vida se transforma en producto que se vende a un público, sino que simplemente gente con la intención de compartir la belleza que les rodea o de enseñar, por ejemplo, este de Agafan Patatas es de un niño que se hizo famoso porque ha salido en programas de televisión. No me acuerdo ahora cómo se llama, es el mallorquín que enseña su huerto, y me parece como un niño muy inocente que luego, pues claro, el capitalismo también le toma para mostrarle en la tele, ¿no? Pero es un niño que simplemente quiere enseñar su huerto y a su burro y cómo hace higos secos con su madre. Luego tengo aquí este ejemplo de Sofía Boriosi, una amiga mía y estupenda fotógrafa que además está por aquí. Los he cogido prestados de su Instagram porque me pareció también un ejemplo de cómo los stories y las cosas que grabamos en el móvil sin ninguna pretensión pueden contener un montón de belleza, porque ella actualmente está subiendo fragmentos de cosas que ha grabado en el día a día sin ninguna pretensión más que para futuras referencias, o simplemente porque ese momento era tan bello que lo tenía que capturar. Y esto también, yendo por Instagram, supongo que TikTok también, no sé por qué no tengo, hay mucho de esto también, de registro, quizá un registro mucho más inmediato, sin ninguna clase de pretensión, más que de compartir con los amigos o de filmar algo bello. Creo que aquí siempre podremos encontrarlo, siempre hay como un hueco para la belleza. También me gustaría ahora ver algunos ejemplos rápidamente de un cine industrial y narrativo, porque creo que es importante, también es importante al menos para mí matizar, que yo no creo que haya que hacer un giro radical de decir desecho todo lo que existe y todo lo industrial, primero porque evidentemente yo entiendo que se necesita dinero, todos tenemos que comer, y ayer además alguien hizo un comentario que me gustó mucho, que dijo que es que esto de tener otra fuente de ingresos súper cutre y precaria para hacer cine, pues es una idea de mierda. Evidentemente la precariedad no es nada divertida y no se trata de eso. Y entiendo que haya que, o sea, que
haya personas que quieran el cine como su fuente de ingresos, pero tal vez es interesante antes hacer este planteamiento saliéndose de las lógicas del mercado y de las lógicas narrativas y de las lógicas utilitaristas y tener esta mirada poética y desinteresada que luego se puede llevar al cine industrial. O también, por supuesto, hay otra opción. Yo, por ejemplo, he preferido buscarme otra profesión, otro oficio. Yo quiero ser maestra de primaria, también porque es mi vocación, y tener el cine aparte para que esté liberado de esas ataduras, pero no creo para nada que sea incompatible, ni quiero decir aquí que sea incompatible. Además, yo creo que incluso si creas un hueco o un espacio para pensar las cosas desde la libertad de no tener que dar explicaciones a nadie o producir beneficios o pensar en el ánimo de lucro o venderte a ti mismo como videógrafo, si tienes un espacio aparte, creo que luego puedes llevar algunas de esas reflexiones dentro de la industria. Por ejemplo, mejorar cosas como las jerarquías o hacer un cine mucho más conectado con la realidad. Estos son ejemplos de cineastas que evidentemente tienen una mirada muy poética, pero son películas que se produjeron pues desde la industria, aunque sea una industria más pequeña que Los Vengadores. Tenemos a Yasuhiro Ozu, que además trata muchísimo el cine de lo cotidiano, y en este cine hay una belleza y unas certezas increíbles que están en todas sus películas. La primera es Buenos días, que es una de sus últimas películas y es maravillosa, no solo porque el niño sea adorable, sino porque está llena de belleza y súper conectada con la vida. Y la segunda es Primavera tardía, que es de la trilogía de Noriko, que os recomiendo todas estas películas. Esta película probablemente sea mi película favorita ahora mismo, es de Suzala de Akira Kurosawa, y evidentemente no es una película que se pueda grabar con 2 euros, pero es una película llena de humanidad e incluso de anticapitalismo, porque hay una escena en la que esta película va sobre un cazador y un soldado, 2 figuras que a mí de primeras me provocan un rechazo brutal. Pues estas 2 figuras no tienen nada que ver con los estereotipos y son 2 figuras masculinas súper sensibles. El cazador es una figura muy ecologista y muy consciente de la relación con la naturaleza. Es una película llena de belleza, sobre la amistad, sobre el cuidado y el respeto a la naturaleza que está por encima de nosotros, y hay un momento de total anarquía en el que el cazador tiene que irse a vivir a la ciudad porque ya está muy mayor y se pone furioso cuando ve que alguien está vendiendo agua y dice, pero ¿cómo puedes estar vendiendo agua si hay agua en el río? Y es como un pensamiento tan básico que a lo mejor uno se ríe, pero en realidad creo que detrás de este pensamiento hay muchísima verdad y muchísima conciencia del absurdo de cómo todo ahora mismo, todo tiene las lógicas del mercado. Más ejemplos por aquí, por ejemplo, os recomiendo cualquier película de Kelly Reichardt, First Cow también, que hablará mañana Carlos de ella, y esta que es Wendy and Lucy, sobre una chica que vive ahora en un estado de pobreza durante ese periodo y no tiene dónde cuidar a su perro y tiene problemas para eso. Simplemente eso, la historia de amor entre una chica y su perro, y es preciosa. Aquí Aprile de Nanni Moretti, una película que tiene mucho que ver con el diario porque es ficción pero también diario. En esta película Nanni Moretti está intentando hacer un musical sobre un pastelero leninista en la Roma de los 50, creo, o algo así, pero no consigue hacerla, no está inspirado, y entonces la película va sobre él grabando lo cotidiano. Y en este momento de la película es muy bonito porque él lo que le está pasando es que se está liberando de un montón de chorradas de la industria y del mundo del arte, porque él está diciendo, ¿por qué tengo que filmar cosas complejas y oscuras si yo lo que quiero filmar es a mi hijo y las cosas que me gustan de la vida? Un poco el pensamiento de Jonas Mekas. Evidentemente esto no tiene por qué ser siempre así, pero lo que está queriendo decir es que ha decidido filmar lo que le apasiona o le asombra en la vida. Luego tenemos la trilogía de Apu de Satyajit Ray, que es una trilogía bastante trágica, pero bueno, es muy bonita y también muy recomendable. Y ya casi por último, estas 2 películas. La segunda imagen es de Kiarostami, la primera de Jafar Panahi, el que hacía la peli en El arresto domiciliario. Panahi tiene muchísimas películas con figuras femeninas, niñas, adolescentes y adultas en el Irán represivo, y son películas muy bonitas, tienen mucho que ver con lo cotidiano y están también llenas de belleza. Y Kiarostami, pues evidentemente qué decir de él, es un poeta del cine, y cualquiera de las películas os va a emocionar muchísimo.
quería terminar simplemente con esta imagen de Agnès Varda vestida de patata porque me parece muy guay, no por nada más. Y nada, concluir diciendo que creo que tenemos que intentar, aunque sea pensar o plantearnos a veces salirnos de lo que sea que estamos haciendo y pensar de una manera un poco más cercana a la lógica poética y a la lógica de lo inútil para poder recibir esas iluminaciones, para conocernos a nosotros mismos y conectar también con nuestro entorno, para el respeto y para estar atentos, lúcidos y críticos y poder pensar quizá de este mundo.